Hola, mi nombre es Orfi Lerubier Aguilar Ibarra. Soy licenciado en Psicología, cuento con una maestría en Desarrollo Humano y Acompañamiento de Grupos. También tengo algunas certificaciones en el acompañamiento de abuso sexual, VIH-Sida, y por las mañanas laboro en una institución llamada Capacits, que es brindar atención psicológica a personas que viven con VIH. Por las tardes laboro en instancia particular, modalidad individual y con proyectos de grupo, regularmente en ambas instancias. Y bueno, también me gusta mucho la literatura y tengo algunas producciones en ese ámbito. Hola Orfi, ¿cómo estás? Hola, pues aquí muy contento de compartir contigo y con Daniel para este canal interesante. Claro, bueno, el día de hoy te hemos traído aquí, como sabemos de tu conocimiento, experiencia y habilidad trabajando con grupos. Justamente de eso va el tema del día de hoy, es justamente hablar del concepto de grupos y además de lo que es también el tema de dinámica de grupos. Así que para ello hemos preparado algunas preguntas con las que creemos que son preguntas base para a partir de ahí ya desglosar un poquito el concepto y que quede un poco más explicado. Vamos a partir desde qué es un grupo, que es lo más básico, hasta incluso vamos a llegar hasta qué es lo que debe hacer un psicólogo al momento de querer trabajar con un grupo. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con la primera pregunta, y es, ¿qué es un grupo? Bien, un grupo, si vamos a la teoría, a los textos nos habla de un conjunto de dos o más personas. Entonces grupos tenemos, por ejemplo, la pareja, la familia, grupos académicos, laborales, grupos específicos, que es donde entrarían ya los formados para una atención psicológica. Pueden ser grupos específicos con alguna patología particular o alguna situación particular. Grupos de personas que han perdido a alguien, que es para atención de duelo en modalidad grupal, grupos de atención de la depresión, los grupos de seguimiento cuando egresan de o son dados de alta de un centro de internamiento, por ejemplo aquí Maracame, que tiene uno de esos grupos, CETEN y diversos otros elementos, ¿no? Entonces, un conjunto de dos o más personas reunidos por un mismo fin. Correcto. Esa parte es de la que quería llegar, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que más caracteriza a un grupo, que hay algo que los tiene ahí, que me parece que se le llama coerción. Ok. A eso que los impulsa a continuar e inclusive a alcanzar un objetivo, ¿verdad? Eso es lo que define a un grupo. Y ahora que definimos qué es un grupo, podemos entrar ya a definir qué es una dinámica de grupo. Ok, bien. Sí, porque ahorita tú mencionaste un elemento fundamental, ¿no? La cohesión, que es parte de la dinámica de un grupo. Y voy a retomar un poquito de lo que tú mencionabas también. La dinámica de un grupo se refiere, ok, ya tenemos los elementos, los individuos que lo van a integrar, reunidos idealmente de manera inicial con un mismo fin. Entonces se establece la convocatoria, puede haber grupos repentinos, puede haber grupos intensivos, grupos que tengan una apertura y un cierre, grupos permanentes, todo ello son diversos tipos de grupos que existen, ¿no? Puede ser que ante una crisis se forme un grupo particular, que lo que los une es enfrentar ese evento. La dinámica de un grupo tiene que ver con los elementos interactivos, retomando la palabra dinámica, con el movimiento que se da al interior del grupo. Desde que se conforma, las fases que vive, que hay distintos autores que las han descrito, y su cierre y retirada, ¿no? Entonces, uno de los temas que ya mencionaste, la cohesión. La cohesión no solamente por formar el grupo ya se va a dar. Vamos con un punto bien importante, esto de elaborados o formados idealmente con un mismo fin. Hay grupos que se crean con un fin y conforme se va modificando la dinámica, la vida del grupo, los intereses o fines se van deformando. Entonces pueden romper la cohesión. La cohesión es la unión de los miembros, ¿sí? Parte de elementos de física, entonces cómo están cohesionados, unidos, ¿sí? Y pueden existir rupturas durante el proceso.
por de repente surgir otros intereses. Bueno, entonces, esa es la dinámica del grupo, el movimiento que tiene el grupo una vez creado. Desde el primer encuentro hasta el cierre, si es que este finaliza, y encuentros posteriores. Hay grupos en los cuales se anuncia que va a haber reuniones de seguimiento, de atención continuada, para evaluar el impacto de haber pasado por un grupo. Ok, entiendo que en ese tipo de grupos hay diferentes, digámoslo así, artistas o actores que se encargan de llevar a cabo algunos roles que a lo mejor van a potenciar que el grupo alcance esos objetivos, o a lo mejor que se retrasen, ¿verdad? Entonces a eso me gustaría que llegamos en este momento. La composición de un grupo en cuanto a los participantes. Bien, perfecto. Sí, hay personas que van a ejecutar un rol realmente asociado a su labor. Si tomamos el ejemplo del grupo de personas que acuden a atención de la depresión, o sea, va a haber quienes su integración fue con dicho fin y su actuar va a ser acorde a los protocolos establecidos. Tenemos distintos elementos, por ejemplo, uno de ellos que le llaman, de hecho lo mencionan en la literatura de grupos, el cuidar que no se vuelva o que no se haga alguno de los miembros cabeza de turco, o conocido más coloquialmente como chivo expiatorio, pues. Claro. El culparlo del no avance del grupo, de conflictos que se dan, de distintos elementos, porque si un elemento del grupo está teniendo la culpa de todo, en realidad es un distractor para no revisar la estructura del grupo. El grupo es un ente vivo. Hay autores que tienen manejos de grupo no directivos totalmente, que te dicen, junta el grupo y puedes, no sé si es un grupo de fin de semana, no hagas nada hasta que el grupo tenga su propio movimiento de la dinámica. Emergen los roles, como tú lo señalabas, empiezan a preguntarse, por ejemplo, un rol, liderazgo, ¿no? Liderazgo, alguien analítico, alguien práctico, ¿qué vamos a hacer? Alguien que tiende lamentaciones, alguien que acude para obtener complemento de carencia de la vida social. Es una de las cosas que en ocasiones sabotea a los grupos, de que le interesa un poquito más, no el aporte adentro, sino entablar relaciones de amistad. Y en ocasiones también con el trabajo de la dinámica de grupos, con el movimiento de grupos, se mueven sentimientos agradables, primeramente sentimientos desagradables y después sentimientos agradables. Solo que en esa gama de sentimientos agradables pueden surgir elementos similares a lo denominado atracción o enamoramiento. Entonces, el que maneja el grupo, el que coordina el grupo, el facilitador, sea un grupo de autoapoyo, que sea un miembro con mayor experiencia, o un psicólogo entrenado para ello, o un profesional certificado para ello, es importante que todos esos elementos los vaya teniendo en cuenta y los vaya afrontando para disolver, para validar, para clarificar la cuestión que pueda por ahí sabotear, pues. Okay. Entonces, por ejemplo, no sé, una relación que se dé desde el inicio, cuando diseñamos un grupo, se plantea, ¿es válido o no es válido? ¿Qué pasa con el apoyo extragrupo? Hablamos de la confidencialidad, solo que hay personas que forman un grupo y tejen redes de apoyo en esos tiempos, por ejemplo, como con redes sociales o redes de apoyo muy básicas de observé que tal persona tenía un riesgo suicida, voy a ir a su casa este fin de semana, si el grupo tuvo lugar el martes, voy el viernes a ver qué tal pinta su fin de semana, a ver si sigue vivo, le voy a hacer una llamada telefónica, voy a pasar por él, por ella, para traerlo aquí al grupo, porque no asistió a la sesión pasada, pero ese tipo de detalles, ¿no? Entonces, hay quienes por ejemplo tienen un rol de eterno, víctima eterna, ¿no? De alguna manera como indefensión, rol de indefensión. Cuando el líder se ausenta, es muy común que otro tome el liderazgo, o que sabotee al líder, el saboteador sería otro de los roles, ¿sí? Hay quien es monopolizador de las cuestiones que hay que cuidar, ¿no? Siempre querer participar, el que interrumpe excesivamente, el que aborda temas irrelevantes y contacta algo personal sin revelar algo personal. Okay. Porque hay enfoques grupales, desde enfoque humanista, existencial, psicoanalítico, solo que también hay grupos específicos de terapia centrada en soluciones, de dialéctica conductual, de grupos con enfoque conductista. O sea, todos los enfoques tienen apartados, textos y especialistas del fenómeno grupal. Sí, entonces no es exclusivo de alguna escuela. Todas las escuelas serias tienen trabajo grupal. En este caso, y aprovechando lo que acabas de mencionar, ¿qué te parece si nos comentas un poquito tu enfoque y cómo es
que lo tenías de aterrizar a la hora de trabajar con grupos? Bien, tengo dos intervenciones en grupo. Una de ellas es en el rol matutino, donde es una instancia gubernamental. Los grupos los llevo a cabo con personas que viven con VIH, normalmente 2 sesiones grupales al mes, entonces cuya característica es familiares y personas que viven con VIH. En ello llevamos un grupo de alguna manera semiestructurado, donde partimos o enfocamos en temas que sean guía de algo que le llamamos prevención positiva. Prevención positiva, que quiere decir que una persona que ya vive con VIH no es nada más la cuestión de usa condón para que no te infectes, es adherencia al tratamiento, abandono del tratamiento, muerte reciente de un cónyuge, uso de sustancias. Entonces hay una gama de temas. Y integramos el grupo. Generalmente son personas que radican fuera de Tepic, por lo cual no hay un seguimiento como ideal, que sería semanal, pero sí mensual. Entonces partimos de un tema, hablamos de las reglas, de la apertura, rapport, y comenzamos incitándolos e invitándolos a compartir la experiencia. En el grupo pasa algo, bueno, hay algunos elementos que son útiles, y entrando también en la dinámica de grupos, una cosa que hace efectivo la intervención grupal es el modelamiento, el famoso aprendizaje vicario de Albert Bandura, ¿no? Entonces, como yo, al participar, hay personas que les decimos, pasa el grupo, solo di tu nombre o di hola y ya, van observando. Y estratégicamente las tratamos como que casi al final, o empezamos por el lado que esté más lejano de él, de ella. Van hablando los demás y va diciendo, ok, también yo puedo hablar de esta situación, ¿no? Ajá. O sea, ok, viví con VIH, pero a lo mejor la situación del día es la discriminación. O la situación del día es, he perdido trabajos. La situación del día es, he perdido familia, pareja, ¿no? Es más particular, con el proceso de atención implicada en el manejo emocional. Claro, y de alguna manera es como una aproximación sistemática, ¿no? Si llegas como que con ese cierre de querer compartir, porque a lo mejor la situación fue un poco complicada, al estar viendo que otras personas hacen lo mismo, comparten, y pues que te das cuenta de que no pasa nada, bueno, pues también comparto yo. Así es. Sí, y fíjate, tú mencionas un elemento también clave, ¿no? La cuestión del elemento psicológico, aproximación sistematizada, aproximación sucesiva, donde el primer grupo a lo mejor solo voy a sentarme, decir hola, pero en el segundo decir mi nombre, que tengo 2 meses viviendo con VIH. En el tercero ya puedo decir otra cosa. O hay momentos donde en el grupo surge un tema que no era directamente programado, como sucede en cualquier grupo, ¿no? Encuentro entre 3 personas, surgen temas que se relacionan, sin embargo, no estaban directamente programados. Y es lo único de esta dinámica, pues, que se va moviendo, ¿no? Así es. Otra de las ventajas del trabajo grupal en general es el universalizar. En este caso, el darme cuenta, sin desdeñar y minimizar, que también otras personas tienen elementos problemáticos y que no se reduce nada más a esa visión de mi mundo está jodido, pues, y soy el único que me pasa. Sí. Cuando escucho a otros, yo digo, ok, oye, también a ella le pasó tal cosa, la corrieron del trabajo, también a él lo confrontó el novio, ¿sí? Porque se dio cuenta que vivía con VIH, u otros elementos, ¿no? ¿Sí? Grupos particulares, otras temáticas, pero por ejemplo ok, también ellos tienen problemas con su pareja, también ellos han tenido rupturas de pareja, también tienen complicaciones o miedos, también tienen conflictos con su grupo primario de apoyo, familia, también tienen deseos, también tienen distintos elementos, pues, el universalizar. Claro, sí, salir de lo particular, ¿no? Exactamente. Me llama la atención una cuestión, y es que a la hora de ya de estar en un grupo, sabemos que problemas va a haber si nos ponemos a buscar. Claro. Pero partiendo de, supongo que de lo más básico que son los propios integrantes, ¿qué es lo que se hace cuando se ubica o se descubre que hay uno de ellos, es decir, que está desempeñando un rol que no es benéfico para el grupo? Bien, dependiendo del rol que desempeñe, es la intervención, ¿no? Un ejemplo muy básico, un monopolizador. 1 o 2 sesiones donde ha monopolizado, se absorbe todo el tiempo de la sesión y podemos establecer una regla sencilla como de, vamos a completar ese proceso de atención dando una relatoría o un resumen de las sesiones previas, ¿no? Bueno, chicos, chicas, llevamos 2 sesiones, buscamos que todos ustedes participen, entonces vamos a hacer algo un poquito distinto. El día de hoy yo voy a elegir a la persona que va a iniciar, ¿sí?
Entonces, o segundo, vamos a agregar otra regla que es las personas que ya nos han compartido su aportación, la cual reiteramos es muy valiosa, van a estarnos un poquito. Ya incitaron, animaron, impulsaron a otros. Entonces, hoy es el día para que alguien distinto participe. Se da ese movimiento como un grupo que lleva la inercia de nunca participar más que cierto individuo. Ahora no voy a poder escapar por esa conducta que habitualmente mantengo. Entonces, ¿quién va a hablar? Y cuando ese alguien, quien hable, se van a mover otras cosas que no son parte del discurso ordinario que ese sujeto o que ese individuo aportó. Claro. Me imagino de alguna forma que entra el concepto de ocio social, en el que habrá el resto del grupo que se atengan a que ya hay uno que participa, que está ahí, que se encarga. Bueno, de alguna manera yo ya cumplí y se acabó. Así es. Sí, claro, un confort para no avanzar en los elementos intrapersonales. Incluso también en la cuestión interpersonal, porque el trabajo de grupo, conforme va avanzando, nos lleva al interior de un grupo a ensayar roles que afuera, uno, no llevamos a cabo o llevamos a cabo de manera disfuncional, que es otro de los objetivos del trabajo grupal. Puede ser que tú vayas a una atención psicológica individual y después de X número de sesiones formes un adecuado rapport, alianza terapéutica, todos los términos que existen, y eres funcional en tus relaciones interpersonales en apariencia. Solo que tus conflictos en el exterior se siguen dando cuando son no solo un par, sino 3, 4, 5 personas. En la escuela, en el trabajo, en tu familia cuando se reúne mayormente, ¿no? Entonces, lo del ocio social que tú señalas, y aparte el confort, o vamos a decir de alguna manera como esa conveniencia de que se mantenga el que monopoliza y no tener que ensayar nuevos roles de grupo, ¿sí? Como cuando nos dicen, bueno, párense todos que estamos estudiando, párense todos, vamos a hacer una dinámica, y es como que, ay, qué flojera, ¿no? Sí. Yo prefiero estar aquí, medio escuchando al profe, checando algunas cosas acá, de cuestiones de redes, tomando unas cuantas notas, o con mi estrategia de estudio, que es ya que ponga atención qué puntos de la página, en mi casa con más calma estudio a fondo y comprendo, ¿no? Entonces nos dicen, párate, es como el decir, esa dinámica que habitualmente tenías, de que llegaba a las 2 horas, todo el semestre, el profe hablaba, no te preguntaba, no te paraba, no te movía, es algo similar a lo que pasa en el grupo. Por eso el manejo es importante que exista una capacitación de cualquier tipo, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo personas que me han dicho, oye, voy a armar un grupo en X institución. Ah, perfecto, hay que leer esto, tal. Oye, tengo unas dudas. Esa es una capacitación, cheque esos artículos, ¿no? Entonces, lo vas a hacer. ¿Quieres que dentro de esta asesoría que me estás pidiendo acordemos una sesión donde pueda yo supervisar tu trabajo grupal? Ah, sí la quiero. De repente pues hay algunas cuestiones de costes implicados, se cubren y demás, horarios y todo, o a veces con una supervisión video grabada y se supervisa, pues, ¿no? Incluso a nosotros mismos, como nosotros trabajamos en grupo, bueno, en formación como maestro en desarrollo de acompañamiento de grupos, existe una supervisión, pues, una supervisión tanto personal como de la intervención grupal en cada uno de los semestres, que como psicólogos en formación es otro de los elementos claves que hay que profundizar, lo que se llama la práctica supervisada, ¿sí? Quizás en alguno de los puntos vas a tocar. La práctica supervisada, así como se da en el elemento individual o de pareja, también hacerla en una sesión grupal. La práctica supervisada del que está facilitando, atendiendo, guiando un grupo, es algo muy rico, ¿sí? Que nos puede dar de, oye, de repente el facilitador está teniendo un rol, reforzar esa conducta de monopolizar, está ignorando algunos de los elementos del grupo, se checa el por qué se está haciendo un trabajo de supervisión, está teniendo intervenciones que son poco eficaces en el sentido clínico de manejo del grupo, un comentario de reforzar alguna cuestión que no sea productiva o positiva para el grupo, un cierto tono o comportamiento no verbal de seducción, de confrontación, de enojo. Todo eso, al ser supervisado, se puede dar una retroalimentación que tanto en el individual, como lo comentábamos, como en el grupal, pues resulta ampliamente enriquecedora. Ok. Ahora, ¿cómo es
o que más bien qué tendría que tener en mente aquel psicólogo que va a empezar apenas a trabajar con un grupo? Es decir, ¿con qué podría comenzar? ¿En qué puede centrarse para empezar a trabajar ya con un grupo? Bien, partiría de un grupo estructurado, lo que ordinariamente se denomina taller, porque está hablando de 2 o más personas reunidas con un mismo fin, ¿sí? Un taller de un tema que domines con diversas técnicas, no solamente la técnica instruccional, no solamente voy a hablar de pues voy a mover quizá una dinámica estructurada, pero ya muevo el grupo, ¿sí? Si por ejemplo es de trabajo en equipo, es una dinámica donde diseñe X ejercicio y ese ejercicio no vaya como a tocar tan profundamente el elemento emocional, y con ello ya voy revisando qué tal me siento ante la intervención grupal. Sería también fenomenal tener un compañero o compañera que en la misma sintonía y puede ser del mismo punto de desarrollo profesional supervise, porque la supervisión no es lo que nos fortalece el hecho de que nos supervisan son dioses, ¿sí? O intocables, sino que, por ejemplo, ahorita tú estás allí, tú ves unas cosas que yo no veo, yo veo algo que tú no ves, Daniel ve otra cosa, ¿sí? Claro. La posición desde donde estoy es lo que me lleva a modificar y a perfeccionar. Como cuando te ponen a bailar, te van corrigiendo, y si tomas notas, mucho mejor. Hay guías para checar la supervisión, manuales de intervención basada en evidencia donde tocan el tema de la supervisión, para que sea muy puntual, pues. Claro. Y cuando te des una retro, que no suceda eso que en ocasiones pasa, de todo estuvo muy bien. O sea, sí diré que todo estuvo muy bien, pero ¿qué estuvo bien? Tu tono de voz, tu manejo de este conflicto, la distribución del material, el cierre que hiciste. O sea, no un simple bien tan subjetivo, todo es nada, ¿no? Claro. Entonces, ese sería uno de los puntos, iniciar con elementos estructurados. Y si yo soy muy partidario de hay que checar, leer, o sea, libros, artículos de intervenciones similares a la que quieres hacer. O sea, como documentarte un poquito y a la vez ser supervisor. Claro. Sí, de hecho acabas de tocar un punto importante, y es si a la hora de que ya el psicólogo vaya a trabajar en ese grupo, ¿se considera al psicólogo como parte del grupo? Bien, hay grupos donde técnicamente podemos decir, o sea, si es miembro del grupo, pero en un grupo de autoapoyo, lo ideal es que el psicólogo forme el grupo y deje su trabajo, ¿sí? O sea, deje el trabajo del grupo, para que se denomine como de autoapoyo. Si no es un grupo de autoapoyo con la presencia de un profesional de la psicología. Entonces, sí es miembro del grupo, solo que tiene un rol muy específico. Sí puede hacer autorrevelaciones, por ejemplo, que sean útiles, o intervenciones que hace como validar, resumir, retroalimentar, ya las más técnicamente hablando, ¿no? Se puede hablar de repente de, sí, en una ocasión me acuerdo que me sucedió tal situación y demás. En muchos de los enfoques psicológicos viene la intervención, por ejemplo, en el debate autorrevelador de Álvaro Ellis, con el famoso ABCD, ¿sí? El debate autorrevelador, donde tiene un sentido el revelar algo de la propia experiencia para el avance del proceso grupal, ¿sí? Entonces, por más que se diga que no tiene un rol, pues al ser la persona que lo coordina y lo facilita, sí tiene un rol específico y modifica la dinámica. Hay grupos que, por ejemplo, sí existen en algunos centros de usuarios de alcohol, donde, bueno, Alcohólicos Anónimos, donde todos los miembros se requiere que sean alcohólicos en recuperación, grupos de seguimiento o grupos de familiares, de personas que son cursan una adicción a las drogas, la enfermedad de adicción a las sustancias ilegales o legales también, todos tienen la misma característica, ¿sí? Y en ocasiones las instituciones lo único que hacen es convocar y colocar los medios de seguridad. Claro, inclusive son algunos propios ya personas que han pasado por esa situación, que nada más se dedican a mediar a aquellos que a lo mejor tienen un poquito más de experiencia, no tienen alguna especialización, digámoslo así, o formación desde ese punto. Simplemente es eso, no es la diferencia. Así es, sí, porque sigue siendo un grupo de autoapoyo allí, sí, los padrinos que en ocasiones los denominan, ¿no? Entonces, usé drogas, me recuperé, ellos manejan que solo es por el día de hoy, sin embargo ya se le acumularon 7 años, ¿no? Y acompaña, y lo que comparte ayuda al grupo. Pero si ya es el grupo, invitas a un psicólogo,
se modifica la dinámica, ¿sí? Correcto. Porque si el psicólogo nunca ha tenido una dependencia de las sustancias, no sería, primero, hay tipo que dijera, yo también algún día hice tal y cual cosa, ¿sí? Sí puede hablar de, por ejemplo, cuando se sintió culpa por alguna situación donde deformó su conducta, sí. Pero no es directamente, cuando yo prendía la pipa y fumaba y me robaba tu grabadora, me sentía así, ¿no? Ajá. Quizás sí de hablar de algo con una situación similar de cuando robé algo, ¿no? Sí. Sí. Pero siempre modificando y propiciando más la intervención. Claro, concluimos de alguna manera entonces que aquel psicólogo que quiere trabajar con un grupo, quiere decir que aparte de dar retroalimentación con el propio grupo, tiene que tener alguna retroalimentación por parte de aquella otra persona que le está haciendo como que le está prestando esa ayuda, dándole observaciones, entonces, de aquí y de este lado. Así es, la práctica supervisada. Claro, y claro, la presencia también del psicólogo dependerá de qué tipo de grupo sea. Y también a partir de observación, y vamos a llamarlo así, tanteo, se sabrá qué tanto o hasta qué punto llegará su propuesta en cuanto a qué es lo que comparte o cómo qué es lo que quiere abordar. Así es. Tú mencionas una cuestión fundamental, ¿no? Así como tú lo dijiste, ¿no? Ese calibrarse, ese tantear, donde las intervenciones que yo lleve a cabo tienen que ir acorde también a lo que mi estilo personal como psicólogo sea empacado, ¿sí? Si a mí me gusta mucho esquematizar y tener control, no voy a ser un grupo abierto, pero voy a echar mano de esas habilidades e incluso rasgos de personalidad para tener talleres exitosos, estructurados. Incluso voy a elegir algunas escuelas que se caracterizan por ello, ¿no? Hay otros que a lo mejor somos un poquito más profundos, más abiertos, más filosóficos, le vamos a entrar en un trabajo de eso. Sí, entonces también acorde a los casos en los cuales vamos a intervenir. Oye, es que no me gusta ni siquiera hablar, leer, ver, imaginar la muerte. Y por circunstancias de la vida de un grupo de tanatología y le entras sin corregir o sin atender esos miedos que ya tú tienes por diversos elementos, pues imagínate el tipo de trabajo que vas a hacer. Sí. ¿Sí? Entonces, pues va a ser benéfico, pues quizá no. Claro. Si no hay alguien que lo observe y lo retroalimente, va a seguirse replicando esa cuestión de afectación o simplemente ese término que usaste me agradó de un grupo donde esos ocio social, pues. En ocasiones en parte de los grupos tienen dinámicas muy propias. Hay grupos que a lo mejor cuando es cumpleaños de alguno de los miembros, casi no al inicio, pero después de 4, 5, 6 sesiones, pues ya llegan un día un pastel, ¿no? Yo como facilitador de grupos soy así muy rígido, ¿no? De repente así como que, ay, trajeron el pastel, ¿no? Ajá. No sé, algo como que yo propiciaría. De hecho, en mi sentido personal, pues soy igual, ¿no? Es como, y hay quienes no, hay quienes son más aperturados, más extrovertidos y demás. Sin embargo, puedes tú dirigir adecuadamente de, vamos a hacer el trabajo grupal, y qué les parece si todo el grupo está de acuerdo en tomarnos 20 minutos de la sesión. Si el grupo te dice que no, ok, finalizamos las 2 horas de trabajo grupal y les presto este pequeño espacio para que en 20 minutos partan ese pastel, ¿no? Claro. Sí, o sea, ese tipo de situaciones, pues, pero que no sea algo donde, volviendo a ese ejemplo, toda la cuestión de no fortalecer el miedo a la muerte, el hablar de ello, pérdidas a lo largo de mi vida, me ponen en un grupo de atención tipo tanatológica, no modifico mi historial personal, que a la vez me lleva a no capacitarme y a no ser supervisado, pues voy a mostrar una tendencia recurrente a no tocar puntos profundos. Voy a interrumpir quizá, voy a cambiar temas, voy a hacer excesivo usos de dinámicas. Sí. Hay dinámicas que se utilizan en los grupos abiertos para activar la participación. Casi al inicio son mayor el número de dinámicas. Conforme se va dando la cuestión grupal, la integración grupal, llegas y directamente es trabajo. Nos habíamos quedado en que íbamos ya casi a terminar la entrevista del día de hoy, pero me gustaría saber, porque en su momento me mencionaste que el aspecto de la gestión del tiempo en un grupo, y no simplemente en una sesión, sino ya es todo el trayecto. ¿Será que existen fases? Sí, existen fases, están descritas por distintos autores, y una duración estimada, claro, como guía, ¿no? Adaptando siempre, es alrededor de 20 sesiones. Se recomienda que exista ciclos de grupo, se apertura, convocatoria. Hay grupos abiertos donde durante todo el tiempo puedes agregarte. Hay otros donde no, donde dices, ya lo integré solo en marzo y los 20 que somos ya no aceptamos más miembros.
el resto, ¿no? Entonces, en la fase de membresía o integración, las primeras de las fases tienden a tocarse temas superficiales, luego hay expresión de temas desagradables, eso es la propuesta más o menos como de Rogers, luego ya cuestiones más profundas, el grupo se convierte como en un sanador y ya luego vienen trabajos más profundos y la final es como el beneficio post-grupo. Otros autores mencionan la cuestión de lo necesario de que haya una apertura y cierre, bueno, lo que digo, 20 sesiones, Sí. para evitar que se formen dependencias. Más o menos son como las fases. Pues una fase de formación, etapa de rodeos, la meseta, el trabajo rico y pues el despegue poco a poco el cierre. ¿Habrá de casualidad algún libro, algún autor que hable o que más o menos en tu saber crees que esté más aproximado o que compartas más bien tú la idea de él, que nos puedas compartir? Sí, claro. Está el fundamental para iniciar y poder profundizar en cualquier enfoque de grupo. Se llama Terapia de Grupo y el autor es Corey, C-O-R-E-Y, como Ok. Corey, ¿sí? Ok. El nombre sí no me recuerdo, pero eso es muy rico porque no tiene una línea particular. O sea, te habla de los grupos, de todos los enfoques que ya previamente te había comentado, para que profundices. Ujú. Cita, referencia, seriedad, ¿sí? Puedes tomar la parte general, que son como los primeros 3-4 capítulos, y ya luego irte al enfoque que te interesa. Ok. ¿Sí? Entonces, sí, creo que llega el Corey, terapia de grupo. Ok. ¿Cómo te podemos encontrar? ¿Hay algún proyecto que estés haciendo? Inclusive si das, ¿cómo te puede buscar la gente para, no sé, también trabajar terapia de grupo, o si ya sea algo más individual? Bien, mi página es Orfil Aguilar, Psicología y Desarrollo Humano. Entonces buscas Orfil Aguilar y como es un nombre no tan común, pues van a aparecerte 3. Una va a ser mi página, Ajá. otra mi perfil personal y la otra creo que por ahí es de mi hijo, ¿no? Claro. Entonces está Orfil Aguilar, Psicología y Desarrollo Humano. Okay. Buscas la página, le das me gusta y listo. Perfecto. ¿Sale? Ahí voy subiendo contenido y demás. Muy bien. Y los proyectos se van anunciando también. Genial. No, hombre, pues muchas gracias, Orfil, por aceptar esta entrevista con nosotros, que al fin y al cabo es información importante, es información súper interesante y más para un estudiante que está en esta carrera, ¿verdad? Que está en su formación y más cuando viene de viva voz. Muchas gracias y esperamos que seguir invitándote. Claro que sí, será un gusto, Sam. Gracias.